Bienvenidos a El Mundo de lo Desconocido. ¿Has sentido alguna vez que algo te observa en la oscuridad? Que hay historias que no deberían contarse, pero igual te llaman. Aquí lo inexplicable toma forma y lo que creías seguro empieza a tambalear. Ajusta tus audífonos, apaga las luces y pregúntate: ¿estás listo para escuchar lo que otros prefieren ignorar? Iniciamos. Me llamo Laura, tengo 32 años y jamás pensé que terminaría buscando respuestas en lugares donde la lógica simplemente no llega. Siempre me consideré una persona práctica, de esas que apagan la luz, revisan puertas, ordenan juguetes, preparan desayunos y siguen adelante. Nunca fui de esas que se obsesionan con casas embrujadas o presencias invisibles. Pero ahora no estoy segura de lo que mis hijos están viviendo, de lo que estamos viviendo. Hace 2 meses nos mudamos a un apartamento nuevo para nosotros, claro, porque el edificio tiene más de 30 años y su historia es tan larga como los pasillos que lo atraviesan. Lo alquilé porque era amplio, fresco y muy iluminado. Lo único especial era que antes había sido una guardería. Uno podría pensar que un lugar lleno de niños debería tener una energía bonita, risa, vida, pero desde la primera semana algo no encajaba. La primera noche fue tranquila. Los niños, mi hija de casi 3 y mi hijo de 4, quedaron agotados de tanto empacar cajas. Yo también. Dormimos como si necesitáramos escapar del mundo. La segunda noche, todo cambió. Me desperté sobresaltada cerca de las 2 de la mañana. No sé si fue una pesadilla o algo así como un sobresalto interno, ese instinto que te pone nerviosa sin razón aparente. Caminé hacia el cuarto de los niños para revisarlos. El apartamento estaba oscuro, pero no era la oscuridad normal. Era más espesa, como si el aire no se moviera. Abrí la puerta con cuidado. Todo se veía en orden, pero cuando me acerqué a la cuna de mi hija, escuché el monitor desde la sala. Una voz masculina, grave, profunda, dijo algo que no entendí. Yo no me moví. El corazón me golpeó las costillas. Caminé hacia la sala. Ahí estaba el monitor, encendido, con la pantalla iluminada apenas por sombras, y la voz repitió algo que no era un ruido, no era interferencia, no era estática, era una palabra, una frase, algo como un susurro ronco, cercano, íntimo. ¿Quién está ahí?, pregunté en voz baja, como si el aparato pudiera responderme. Nada, solo silencio. Revisé el monitor. Era una unidad de audio y video básica, sin Wi-Fi, sin Bluetooth, sin nada que pudiera captar señales externas. Un modelo simple, casi obsoleto. Esa noche no dormí bien. Intenté convencerme de que había sido un sonido extraño, un vecino, un cruce de señal con algún aparato, pero en el fondo sabía que no. La voz había sonado dentro del cuarto de mi hija. Las cosas avanzaron rápido, como si algo hubiera despertado cuando nosotros llegamos. Empecé a notar que mi hija se quedaba despierta después de medianoche. Yo escuchaba su voz suave, susurrando. A veces reía bajito. No sonaba como un juego, sonaba como si estuviera contestándole a alguien. Cuando acercaba el oído a su puerta, escuchaba ese murmullo que todos los padres han oído 1000 veces. Pero esa noche, cuando moví la manija para abrir, ella dejó de hablar al instante. Silencio. Total. Como cuando alguien se interrumpe porque fue descubierto. La tercera semana pasó algo que terminó de romper mi tranquilidad.
Estábamos en casa de mi prima, que vive a media hora. Ella cuidó a los niños una noche para que yo pudiera descansar. Me fui tranquila porque mi prima es de toda mi confianza. Una mujer calmada, equilibrada, sin supersticiones. Si algo raro pasaba, me lo iba a decir sin exagerar. Y esa noche me llamó, asustada, con la voz temblorosa. «Laura, escuché la voz», me dijo. «¿Qué? ¿Qué voz?» «Esa voz masculina que tú dijiste salió del monitor de los niños». ¿Del mismo monitor? No, del mío, mi monitor, el mío, otra marca, otro aparato. No es posible que haya interferencia. Y entonces dijo lo que hizo que se me enfriara la sangre. La voz dijo el apodo de tu hijo. Ese apodo, uno que solo usamos en casa, que solo conocen mi familia y 2 personas más. Un nombre inventado sin ninguna relación con su nombre real. No es un diminutivo, no es un juego de palabras, es único. No podía ser casualidad, no podía ser error técnico, no podía ser humano. Mi prima continuó contándome lo que pasó después. Su hijo, de 9 años, estaba despierto y escuchó claramente la voz masculina diciendo «Ven». Minutos después, mi hija se cayó de la cama, pero no fue una caída normal. No rodó, no se ladeó, no se giró durmiendo. Mi prima me lo describió así. «Laura, la empujaron». «¿Cómo que la empujaron?» Se movió como si una mano invisible la hubiera lanzado hacia adelante. Mi hija no lloró, no gritó, solo se levantó, miró a mi prima y comenzó a repetir: «Adiós, tía, hasta luego, tía. Adiós, tía, hasta luego, tía». 1, 2, 10 veces, como si quisiera que ella se fuera. Mi prima, aterrada, cargó a mi hija y la llevó al sofá. La niña estaba tranquila, casi complacida. No tenía miedo. Eso fue lo peor. Cuando regresé por ellos, mis 2 hijos estaban pálidos. Mi hijo abrazaba su cobija, mi hija miraba hacia la esquina del techo como si alguien la observara desde allí. Esa mañana hablé con ellos. Mi hija, con su voz suave y su forma inocente de explicarlo todo, solo dijo: «Hablo con alguien por la noche». No quiso decir más. No pude sacarle una palabra adicional. Es como si hubiera una barrera invisible, una especie de pacto tácito. Mi hijo, en cambio, dijo cosas que no sé cómo procesar. Le pregunté quién era él. No es uno, son varios. ¿Cómo que varios? Ellos viven aquí. Me quedé mirándolo. No entendí. ¿Dónde viven? Arriba. Pero no hay arriba. El apartamento está en un 2º piso. No hay ático, no hay entretecho. No hay nada. ¿Qué quieres decir con arriba?, pregunté. Laura, mi hijo me miró con una expresión que no debería existir en un niño de 4 años. Una mezcla de miedo y aceptación. Viven arriba y bajan por la ventana. Yo sentí como se me doblaban las piernas. ¿Bajan cuándo? Cuando quieren hablar conmigo. ¿Te da miedo? Al principio sí, pero ahora es agradable. Agradable, agradable. Esa palabra me revolvió el estómago. Luego agregó algo que me persigue hasta hoy. No puedo hablar de eso. Esa frase, esa estructura, ese tono, no era de un niño pequeño. Era como si hubiera repetido una instrucción, como si alguien le hubiera dicho eso. Desde entonces la casa cambió. Mis hijos ya no se duermen rápido. Mi hija se queda despierta susurrando. Solo habla si la puerta de su cuarto está cerrada. Se sobresalta si paso por el pasillo. Se calla cada vez que abro la puerta. Mi hijo mira hacia el techo constantemente, hacia las esquinas,
hacia la ventana. Los dos dicen que hay monstruos afuera. Antes no usaban esa palabra, ahora es cotidiana. La voz masculina no la he vuelto a escuchar directamente, pero aún escucho a mi hija conversar bajito, como si hubiera alguien sentado a su lado, respondiéndole. Todo esto comenzó justo después de mudarnos. El primer día, nada. El segundo, nada. Pero la primera noche que los niños durmieron solos, la voz apareció. Investigué un poco del lugar. Nada demasiado detallado porque los antiguos dueños no querían hablar mucho. Pero supe que cuando era guardería, los niños solían llorar en la siesta. Los maestros decían que tenían pesadillas, pero un trabajador me confesó que todos los días, exactamente a la misma hora, los niños miraban al techo, como si algo estuviera allí. También supe que una maestra se fue después de que escuchó su nombre desde uno de los salones vacíos, un salón sin luz, un salón que estaba cerrado. Una noche, hace 2 semanas, me desperté a las 2:38 de la madrugada. Escuché pasos pequeños, rápidos. Pensé que era mi hijo, tal vez camino al baño. Me levanté. El pasillo estaba oscuro, y entonces vi una sombra pequeña correr hacia el cuarto de ellos. Una sombra que no hizo ruido al tocar el piso. Abrí la puerta. Los dos dormían profundamente, y en el monitor escuché un susurro, uno largo, como una exhalación con palabras dentro. No pude distinguir nada, excepto una cosa. Estaba sonriendo. No sé cómo explicarlo. Era un susurro con forma de sonrisa, como cuando alguien se acerca demasiado al oído y respira, complacido. Las cosas se intensificaron cuando comencé a hacer preguntas directas. Me di cuenta de que mis hijos, especialmente mi hijo mayor, sabían más de lo que querían decir. Una tarde, mientras dibujaba, lo escuché decir algo sin darse cuenta. «No deberías dibujar eso», me dijo. «¿El qué?» «Esa ventana». «¿Por qué?» «Porque ellos no quieren que dibujes la ventana». «¿Por qué?» «Porque ahí entran». Me congelé. «¿Quiénes?» «Los de arriba». «¿Cuántos son?» 3, creo. «¿Cómo son?» Hizo un gesto extraño como si tratara de recordar algo que causa conflicto interno. «No sé, no siempre tienen la misma forma». Y luego dijo algo que nunca más pude quitarme de la cabeza. Lo dijo sin emoción, como si contara un dato cualquiera. A veces se parecen a nosotros. Una madrugada me armé de valor y dejé una cámara apuntando hacia la ventana del cuarto de los niños. No esperaba grabar nada extraordinario, solo quería descartar cosas. La revisé la mañana siguiente. En el minuto 02:14, la cortina se movió como si alguien la empujara. No como una brisa, no como un insecto. Una mano pequeña, del tamaño de la mano de mi hija, la empujó. Pero mis hijos no se habían levantado en toda la noche. Se veía en el video, dormían profundamente. La cortina se movió otra vez, esta vez hacia adentro, como si algo entrara por allí. Y luego, 2 puntos brillantes, como ojos reflejando luz, aparecieron por un segundo bajo el marco. Solo un segundo, pero estaban ahí. Ayer, finalmente, logré que mi hijo dijera algo más. Fue corto, pero suficiente para destruir mi tranquilidad. Le pregunté, ¿siguen entrando por la ventana? Él negó con la cabeza. ¿Y entonces por dónde? Me miró con una mezcla de complicidad y miedo, como si compartiera un secreto que no debía. Ya no necesitan entrar. ¿Por qué?
porque ya están adentro. El corazón se me detuvo. ¿Dónde están? Su mirada se dirigió lentamente hacia el techo, luego hacia la esquina de la puerta, y finalmente dijo: «También viven contigo». Anoche algo más pasó. Me quedé dormida en el sofá, exhausta. Cuando desperté, vi el monitor encendido frente a mí, pero yo no lo había dejado ahí. La pantalla estaba totalmente negra. No mostraba la habitación, no mostraba nada, pero se escuchaba respiración. Una respiración lenta, marcada, humana, pero no del todo. Entonces, la voz masculina habló. No era un susurro esta vez, era más clara. Dijo: «Nos gusta este lugar». Yo solté el monitor, cayó al suelo. La pantalla se apagó. Corrí hacia el cuarto de los niños. Los encontré despiertos, sentados en la cama, mirando hacia la ventana. Mi hija me miró y sonrió. Una sonrisa tranquila, como si estuviera orgullosa de algo. «Mami», dijo, «hoy sí vinieron todos». «¿Quiénes?», pregunté con la voz quebrada. Ella señaló detrás de mí, hacia la puerta, hacia el pasillo oscuro. No volteé, no tenía valor. Mi hijo, sin quitar los ojos del techo, murmuró en voz baja: «No te preocupes, mami, ellos solo quieren quedarse». Ahora mismo, mientras te cuento esto, mis hijos están durmiendo en la habitación. La casa está en silencio, el monitor está apagado, y aún así escucho pasos, pequeños, en el techo, encima de mí. Pero no hay arriba, no existe un piso superior, solo concreto. A veces la respiración baja al pasillo, a veces la siento detrás de la puerta de mi cuarto. A veces mi hija se despierta riendo. A veces mi hijo habla en sueños con alguien que no puedo ver. Y lo peor es que ya no duermo. No cierro los ojos, porque sé que algo espera ese momento, que algo se acerca más cuando no lo miro. Solo me queda una duda que me carcome cada noche. Si realmente viven aquí, ¿cuándo fue que entraron? ¿El día que nos mudamos? ¿O mucho antes y solo estaban esperando a los niños? Nos encuentras en Apple Podcasts, eBooks, Spreaker, Spotify o en cualquier plataforma donde estés escuchando ahora mismo. Suscríbete y mantente cerca. Nunca sabes cuál episodio será el que te quite el sueño. Honda Tolima siempre ha tenido un aire cargado de historias que viajan con el calor, con las aguas turbias del Magdalena y con la brisa caliente que se mete en las casas como si conociera a cada familia por nombre propio. No es casualidad que se le conozca como la ciudad de los puentes, aunque a veces uno siente que también debería llamarse la ciudad de los ecos, porque allí todo parece devolver sonido, incluso lo que nadie quiere escuchar. Yo me llamo Julián y durante años cargué con una historia que traté de explicar con lógica, con ciencia barata, con frases como el viento, la casa vieja, la sugestión, hasta que entendí que lo peor que puede hacer uno es creer que lo que no ve no existe. A veces lo invisible tiene más hambre que lo visible. Todo comenzó en la casa que mi abuelo heredó de sus padres.
Era una construcción antigua, de esas que parecen sacadas de una foto amarillenta, tejas de barro, paredes gruesas, piso de cemento que sudaba humedad y un patio grande donde había plantas de mango, matas de plátano y una bodega que siempre olía a madera vieja. Pero el centro de todo era la campana. Una campana de bronce, pesada, colgada en un marco metálico oxidado, un poco inclinada, como si hubiera soportado siglos de vibración. Tenía grabados extraños, figuras que parecían rezos o símbolos o marcas que los viejos dicen que no deben nombrarse. Mi abuelo siempre decía que esa campana venía de la época de los españoles y que por alguna razón no debía tocarse. Nadie sabía por qué, o más bien nadie quería saber. Nuestra familia la consideraba un simple adorno ancestral, una reliquia, hasta que comenzó a sonar. Yo tenía 16 años cuando por primera vez la escuché. Era exactamente las 3:07 a.m. 3 golpes. Tac, tac, tac. Ese sonido metálico, profundo, se metió en mi sueño como un puñal y me arrancó del descanso. Creí que había sido un camión pasando por la calle, un vecino cerrando un portón, cualquier cosa. No tenía por qué pensar en la campana. A la mañana siguiente mencioné el sonido y mi abuela se quedó fría. Me miró con esos ojos oscuros que siempre parecían estar analizando algo detrás de mí, como si yo trajera una sombra pegada. «No hable de eso», dijo. «¿De qué?», pregunté. «De lo que no debe sonar». No entendí en ese momento, pero el miedo ajeno, cuando es verdadero, se contagia. La campana volvió a sonar la noche siguiente, y la otra, y la otra. Siempre a las 3:07 a.m. Siempre 3 golpes. Nunca más, nunca menos. Mis papás, que trabajaban en ese entonces en un hotel del centro, decían que podía ser el viento, que la campana estaba vieja, que de pronto una rata se subía al marco o un pájaro nocturno la golpeaba, pero yo sabía que no. El sonido venía con una fuerza que la naturaleza no suele tener en un objeto tan oxidado. Una noche decidí grabar. Puse mi celular en el patio, apuntando hacia la campana. Revisé el ángulo, encendí la linterna apenas un segundo para enfocarla y me fui a dormir con el corazón apretado. No podía evitar imaginarme que algo iba a quedar capturado en ese cuadro. A las 3:07 me desperté por el sonido, los 3 golpes, el mismo tono, la misma vibración. Tomé el teléfono con manos sudorosas, esperé a que amaneciera y revisé la grabación. La campana se escuchaba, pero no como la escuché yo. En el audio sonaba como si hubiese sido golpeada cientos de veces, como si hubiera un eco extraño, profundo, casi líquido detrás del metal. Además, había un murmullo, algo así como un susurro muy rápido, apenas perceptible, pero presente, como si alguien estuviera rezando. Y aquí viene la parte inquietante. En la casa nadie escuchó nada. Solo la grabadora. Mi abuela lo confirmó. Me lo dijo sin rodeos. Esa cosa toca para que alguien la oiga, pero no a todos. Pregunté qué significaba eso y ella evitó mi mirada. Mi abuelo, que siempre había sido un hombre duro, se levantó de la mesa, sacó un cigarrillo y dijo: «Esa campana no es para anunciar visitas, es para llamar algo». No quise preguntar más. A esa edad uno aún cree que el mundo es más simple de lo que realmente es, pero incluso yo sabía que esa frase tenía peso. Los días siguientes fueron peores. El sonido no solo me despertaba, se me metía en los sueños. Comencé a soñar con un corredor largo, húmedo, lleno de sombras. Al fondo había una puerta y detrás de esa puerta una respiración.
No veía quién respiraba, pero sabía que estaba esperando que yo la abriera. El sueño siempre terminaba antes de que tocara la manija, pero cada noche la respiración estaba más cerca, más ansiosa. Una tarde, mientras ayudaba a mi abuelo a mover unas tablas en la bodega, vi que había marcas en la campana, no las tallas antiguas, sino marcas nuevas, rasguños, como uñas, pero eran demasiado largas para ser humanas. Le pregunté a mi abuelo si él había limpiado o movido la campana. «Yo no la toco», dijo, «y usted tampoco debería». Esa noche no dormí. A las 3:07 exactas, la campana sonó, no 3 veces, sino 4. Ahí sí me levanté aterrado. Ese cambio me sacó todo el aire del pecho. Era como si algo respondiera a mi miedo. Me acerqué a la ventana del cuarto y miré al patio, y vi algo. No una sombra, no un animal, no una figura completa. Lo que vi fue un movimiento, algo que estaba a la altura del marco de la campana, como si una mano invisible la hubiese golpeado. El hierro se balanceó un poco después del último sonido, como movido por un viento que no existía. Sentí que la garganta se me cerraba. Desde esa noche comencé a dormir con la luz encendida. Mi abuela decidió pedir ayuda. En Honda, la gente siempre conoce a alguien, un curandero, una mujer que lee cartas, un rezandero, un sacerdote con ciertos dones. Vinieron 2 personas diferentes a la casa. La primera, una mujer mayor llamada Magdalena, que decía sentir la energía de los objetos. Apenas miró la campana, retrocedió. «Esto no está llamando», dijo. «Está siguiendo». Mi abuelo la interrumpió. «¿Siguiendo a quién?» Ella me miró, directo, como si ya supiera la respuesta. «A él». La segunda persona fue un sacerdote retirado, el padre Gaitán. Llegó con un crucifijo y una botella de agua bendita. Caminó alrededor de la campana, murmuró unas palabras y se quedó completamente quieto. De pronto, dejó de hablar y dijo algo que jamás olvidaré. «Esto no es católico, no es cristiano, no es humano». «¿Entonces qué es?», pregunté. «Una marca y una puerta». Ese día mi abuela quiso desmontar la campana, mi abuelo también, pero cuando trataron de descolgarla, algo pasó. El marco metálico comenzó a vibrar, a temblar. Los tornillos saltaron como si una fuerza interna los expulsara. Mi abuelo soltó la campana del susto y el sacerdote gritó que no la tocaran más. Esa noche la campana volvió a sonar, pero esta vez todos la escucharon. Todos. 3 golpes, 3 rezos, 3 respiraciones en la grabación que revisamos al amanecer. La situación tocó fondo cuando mi mamá encontró en el patio, justo debajo de la campana, una especie de figura hecha de tierra, ramas y cabello. Sí, cabello humano. Estaba trenzado como si fuera un amuleto antiguo, pero torcido, deformado, como si lo hubieran armado manos que no entienden del todo lo que están imitando. Mi abuela gritó que no lo tocaran, pero mi papá, incrédulo, levantó el objeto con una pala. Apenas lo hizo, se escuchó un golpe seco dentro de la casa. Todas las puertas se cerraron al mismo tiempo. La campana sonó, una sola vez, pero fue suficiente para helarnos la sangre. Esa misma tarde, mis padres decidieron que pasaríamos la noche en casa de un tío. Empacamos algunas cosas. Antes de salir, pasé por mi cuarto a buscar mi morral. Cuando abrí la puerta, allí estaba la figura de tierra y cabello, encima de mi cama, como si me estuviera esperando. Salí corriendo. No dije nada. No podía. Estuvimos fuera varios días. Cuando regresamos, la casa estaba en silencio,
como si hubiera estado conteniendo la respiración. No olía igual, no olía a hogar, olía a tierra mojada y metal oxidado. Mi abuelo dijo que si la campana seguía sonando, la sacaríamos de la casa, la cargaríamos entre todos y la dejaríamos en el río o en la iglesia o donde fuera necesario. Pero esa noche no sonó, ni al día siguiente, ni al siguiente. Por un momento pensamos que todo había terminado. ¡Qué ingenuidad! Un viernes en la madrugada fui al baño. El corredor estaba oscuro, pero algo llamó mi atención. Una sombra en el patio, fija, inmóvil. Me acerqué a la ventana, cuidando que no crujiera el piso. Era la campana. Brillaba, no por luz propia, sino porque algo la estaba tocando. No un cuerpo completo, no una persona, solo un brazo largo, delgado, pálido, que emergía de la oscuridad y golpeaba el metal con un dedo alargado. Tac, tac, tac. Yo quería gritar, pero algo me tragó la voz, y cuando el brazo se retiró, vi que no se escondía, se desvaneció, como humo. Corrí a despertar a mis padres. Cuando regresamos al patio, la campana estaba quieta, pero algo cambió, algo fundamental. Las marcas de uñas ya no estaban en el bronce, ahora estaban en el marco, largas, profundas, recién hechas. El sacerdote volvió al día siguiente, revisó el patio, revisó la campana, revisó mis brazos como si buscara marcas. «Esto no está ligado a la casa», dijo. «¿Entonces a qué?», preguntó mi papá. «A él», repitió, mirándome. Yo sentí que algo dentro de mí se rompía. El sacerdote siguió. Hay presencias que no vienen por casualidad. Hay cosas que buscan, que llaman, que siguen. La campana no está avisando que algo llega, está respondiendo a algo que ya estuvo aquí. Yo tragué saliva. Pregunté lo que nadie quería oír. ¿Qué estuvo aquí? El sacerdote cerró los ojos. Algo que no quiere que te vayas, o algo que quiere que regreses a donde te encontró primero. Esa noche la casa entera se estremeció. Las paredes vibraron como si un camión hubiera cruzado por medio del patio. Los cuadros cayeron, los platos se rompieron en la cocina. La campana golpeó 12 veces seguidas, y entonces, silencio absoluto. Mis abuelos, mis padres y yo salimos corriendo al patio. Nos quedamos mirando la campana, esperando cualquier movimiento, pero no hizo nada. No volvió a sonar. Solo cayó, como si hubiera perdido la vida, como si algo la hubiera dejado ir. El golpe fue tan fuerte que el bronce se partió por la mitad. Nunca había visto una campana romperse así, y en la grieta había algo, una especie de polvo negro, como acena. Mi abuelo dijo que esa era la señal, que debíamos deshacernos de ella. La metimos en un costal y la llevamos al Magdalena. La lanzamos desde el puente Navarro sin mirar atrás. Ese fue el final de la campana, pero no del sonido. 3 días después, a las 3:07 a.m., mientras dormía en mi cuarto, la escuché. No en la casa, no en el patio, dentro de mi cabeza. 3 golpes, profundos, idénticos, vibrando en mis huesos. Me senté en la cama, temblando, y entonces, detrás de mí, una respiración, lenta, húmeda, paciencia eterna. No me atreví a voltear, no podía. Sentí un dedo frío tocar la parte baja de mi nuca, un dedo largo, demasiado largo, y en un susurro que parecía venir desde el fondo del río o desde un túnel subterráneo, escuché: no era la campana, era el llamado, y tú lo escuchaste. Desde entonces no ha vuelto a sonar en voz alta, pero cada madrugada, justo a las 3:07 a.m., siento el aire helarse detrás de mí,
como si algo esperara, pacientemente, a que yo responda, a que yo abra, a que vuelva. Síguenos en TikTok, Instagram, Facebook, X y YouTube, donde cada día abrimos nuevas puertas hacia lo que nadie quiere mirar. Acompáñanos y mantente cerca. Nunca sabes cuál historia será la que te persiga después. Nunca pensé volver a recordar aquello. Fue como un archivo mental roto y empolvado, que solo se abre cuando algo lo empuja desde el fondo. En mi caso, fue una conversación cualquiera con mi hermano, hablando de la infancia, de los barrios donde crecimos, de las noches que parecían interminables porque la oscuridad se volvía más grande que uno. Y de repente, ¡pum!, esa memoria, como una piedra que llevaba décadas esperando en silencio. Yo tenía 8 años. Vivíamos en un barrio feo, áspero, de esos donde la luz de los postes se funde y nadie la reemplaza, donde los callejones huelen a humedad y donde por alguna razón siempre hay un perro mirando fijo desde algún tejado como si supiera cosas que tú no. En ese barrio, donde la miseria era tan normal como el ruido, conocí a un chico un par de años mayor que yo, Kyle. Era raro, pero no raro en el sentido peligroso. Raro como esos niños que parecen viejos prematuros, que te hablan como si entendieran la vida, pero siguen guardando dulces debajo de la cama. Vivía en una casa diagonal a la nuestra, en un ático pequeñito que parecía una jaula, pero que él veía como un castillo. Tenía un mini billar que probablemente estaba más torcido que un plátano maduro, pero para nosotros era Las Vegas. Nos hicimos amigos porque él, valiente o inconsciente, iba de puerta en puerta ofreciendo cortar el césped a cambio de monedas. A mí me parecía increíble. Yo a esa edad le tenía miedo hasta a los avisos de "se busca". Una noche fui a jugar a su casa. Nada del otro mundo. 2 niños en un ático mal iluminado, tirando bolas de billar sobre una mesa vieja como si estuviéramos apostando fortunas. Se nos fue el tiempo sin darnos cuenta, hasta que su mamá abrió la puerta del ático y dijo: «Ya es tarde, llévelo a su casa», y Kyle asintió sin chistar. Era una caminata de 30 pasos. Yo podía ver mi casa desde su ventana, pero él insistió en acompañarme, tal vez intentando sentirse responsable, tal vez jugando a ser el mayor. El barrio estaba más oscuro de lo normal. Ni siquiera el perro del tejado estaba afuera, solo una calle completamente vacía y el viento moviendo bolsas como si fueran pequeñas criaturas persiguiéndose entre sí. Cruzamos juntos, tranquilos, hablando de cualquier bobada. Y ahí fue cuando lo vimos. Un hombre, parado en medio de la calle, como si nos hubiera estado esperando. Tenía una sudadera negra con capucha, pero no una capucha normal, no, caía más abajo, casi hasta las cejas, cubriéndole la mitad del rostro. No llevaba mochila, ni celular, ni nada que delatara una vida normal. Solo estaba. Y caminaba directamente hacia nosotros. Yo me congelé. Kyle no. Kyle siempre fue demasiado confiado. «Hola, niños», dijo el hombre sin levantar la cabeza. Su voz era extraña, no ronca, no grave. Era como si hablara sonriendo, pero sin alegría. Nunca escuché algo igual. «¿Cómo se llaman?», preguntó. Yo no dije ni pío. Sentí un malestar que me rastrilló la espalda como uñas largas. Kyle, en cambio, respondió sin pensarlo. «Yo soy Kyle, y él es...» «Kyle», lo interrumpí, pero él ya había dicho mi nombre. El hombre asintió como si estuviera tomando nota mental. «¿Y qué hacen para divertirse?», preguntó rápidamente, sin presentarse ni dar ningún detalle sobre él. «Jugamos al mini billar», respondió Kyle orgulloso, como si fuera un secreto legendario.
El hombre volvió a asentir, muy rápido, muy preciso, y luego vino la pregunta que hizo que todo mi cuerpo se tensara. ¿Dónde viven? Fue ahí cuando supe, sin ninguna razón lógica, que algo terriblemente estaba mal. Kyle señaló su casa sin ningún filtro. Yo vivo ahí. El hombre lo miró un segundo, luego dirigió su rostro escondido hacia mí. ¿Y tú? ¿Dónde vives? Mi corazón empezó a golpearme el pecho. Sentí algo animal, primitivo. Algo que me decía, este tipo no quiere conversación, quiere información. Así que señalé una casa al azar. Yo vivo ahí, mentí. Kyle se me quedó viendo como si yo fuera un idiota. ¿Qué? ¿Tú no vives ahí? Tú vives en esa, dijo señalando mi casa real. El impulso me reventó. ¿Eres estúpido? Tú no sabes dónde vivo porque nunca has ido a mi casa. Yo vivo ya. El tipo dio un paso hacia mí. Kyle también. Ambos querían que dijera la verdad, por razones distintas. Yo no estaba dispuesto. Vamos, Kyle, dijo el hombre, y escuchar mi nombre en su boca me dio una repulsión indescriptible. Está bien, puedes decirme dónde vives. ¡Ahí!, grité señalando la casa falsa. ¡Ahí vivo! ¡Lo juro! ¿Seguro?, preguntó el hombre, inclinando apenas la cabeza, como si estuviera midiendo mis palabras. Fue entonces cuando solté la única defensa que me quedaba. Y si intentas robar mi casa, mi papá te va a disparar porque tenemos armas. ¡Te va a matar! Era mentira. Mi papá ni siquiera vivía con nosotros. Pero la frase salió de mi boca con tal desesperación que el hombre la notó y al notarla retrocedió. De acuerdo, me tengo que ir, murmuró casi sin emoción, y se alejó caminando, sin voltear. Yo salí corriendo llorando. Abrí la puerta como si algo me persiguiera. Se la cerré en la cara a Kyle y fui directo donde mi mamá a decirle que un ladrón iba a venir por nosotros. Ella apenas me creyó. Pensó que era un niño exagerando. Yo sabía que no. Sabía que esa noche me había topado con algo que no tenía nombre. Las noches siguientes dormí mal. Soñaba con la capucha, con esa voz que sonreía sin sonreír, con que entraba a la casa y caminaba directo hasta mi cama, como si conociera cada paso. Con el tiempo dejé de salir con Kyle, no por culpa del hombre, sino porque yo estaba furioso con él, y él nunca entendió por qué. Un mes después nos mudamos, y al poco tiempo, mi mamá me dio una noticia que en su momento no entendí. El niño Kyle desapareció. Los papás dicen que se escapó. Yo asentí, porque los niños no entienden la malicia del mundo. Hoy, de adulto, sé que ese niño no se escapó. Algo se lo llevó. Años después, cuando cumplí 20, regresé al barrio solo por curiosidad. Las calles estaban peor, las casas más desvencijadas. La casa de Kyle seguía ahí, igual de inclinada. Golpeé por golpear. Me abrió la puerta la mamá, que envejeció 20 años en 10. Me miró con ojos rojos, sorprendida de reconocerme. ¿Tú eres el amiguito? ¿El que jugaba con él?, me preguntó. Asentí. ¿Supiste algo de él? ¿Lo encontraron? Ella tembló apenas, bajó la mirada, negó, y entonces dijo algo que me erizó la piel. El día que desapareció, él dijo que un señor lo había estado llamando desde la calle, que lo había estado viendo varias veces. Poco antes de irse, me dijo que por las noches veía una sombra parada frente a la casa, una sombra con capucha. No supe qué decir. La señora siguió, casi como un lamento. Me dijo que ese hombre conocía su nombre, que sabía dónde vivíamos y que lo había estado esperando. Sentí que una ola fría me atravesó. No podía respirar bien. Esa noche no dormí y al día siguiente busqué un archivo viejo que aún guardaba de la mudanza, un cuaderno donde yo, niño paranoico, dibujaba cosas que me asustaban. No recordaba haber dibujado nada sobre el hombre de la capucha, pero ahí estaba. Última página, hecho con lápiz negro que el tiempo había desgastado. Un hombre con sudadera, sin rostro, con las manos demasiado largas para ser humanas y algo escrito en la parte de abajo con letra infantil.
Él sabe dónde vivo. El dibujo no lo recordaba haber hecho jamás. Pasaron semanas hasta que, sin esperarlo, volví a soñar con la misma escena de la infancia, pero esta vez era distinta. Esta vez yo veía la escena desde otro ángulo, como si flotara. Vi a Kyle a mi lado, vi al hombre acercándose, vi el momento exacto en que Kyle decía nuestro nombre, nuestra casa, todo. Pero había un detalle nuevo, algo que jamás había visto, algo que mi memoria adulta nunca había registrado. El hombre no caminaba, se deslizaba, los pies no tocaban el suelo, y detrás de él había otra sombra, más delgada, más larga, que se movía independiente de la luz. Me desperté sudando frío. Ese mismo día me reuní con mi hermano, el que había mencionado el recuerdo sin saber lo que estaba desenterrando. ¿Te acordás de ese tal Kyle?, me preguntó mientras caminábamos por la calle. Fue raro que lo mencionaras, porque esta semana me acordé de algo. ¿De qué?, pregunté con cuidado. Una vez mamá dijo que tú llorabas todas las noches porque veías a un hombre parado frente a la casa. De niño no entendías lo que era. Ella pensó que estaba soñando despierto. Me frené. ¿Qué hombre?, pregunté. Mi hermano se detuvo y me describió exactamente lo que yo había visto. Sudadera negra, capucha, cara tapada. Decías que estaba quieto mirando hacia tu ventana, siempre hacia tu ventana. No supe qué responder. Esa noche logré hacer algo que había evitado toda mi vida. Enfrenté la posibilidad de que aquel hombre no fuera un simple depredador, ni un ladrón, ni un loco. Había detalles que no calzaban, apariciones repetidas, la sombra que no coincidía, los sueños, el dibujo que yo nunca recordé hacer. Había algo más, algo no humano, algo que buscaba niños, algo que necesitaba que le dijeran una dirección, algo que no puede entrar en una casa a menos que tú se la entregues. Kyle lo hizo. Yo casi lo hice. Hace 3 semanas empezó a pasar algo extraño en mi casa actual. Lo conté primero como chiste, luego como paranoia, ahora ya no sé cómo contarlo. Cada noche, entre 2 y 3 de la mañana, el timbre suena. Una vez, nunca más de una vez. Cuando voy a mirar, no hay nadie, ni un carro, ni un animal, ni un vecino. La cámara de la puerta no registra a nadie, solo como un cuadro negro, como si algo hubiera tapado el lente justo en ese instante. Las primeras noches no le di importancia. A la 5ª noche recordé a Kyle. A la 6ª recordé el dibujo. A la 7ª sucedió algo peor. Cuando fui a revisar la cámara, no aparecía una sombra, ni un brazo. Aparecía un nombre, el mío, escrito como si alguien lo hubiera trazado encima de la imagen. Pensé que era una falla. Reinicié todo. Nada cambió. A la mañana siguiente, el vecino me dijo: ¿quién era el tipo con capucha que estuvo anoche frente a tu casa? No supe qué responder. Ayer finalmente lo volví a ver. No en un sueño, no en un recuerdo, en la vida real, desde mi ventana, así como mi hermano decía que pasaba cuando era niño, quieto, inmóvil, mirando hacia arriba, directamente a mi cuarto. Ya no sé si está vivo o si alguna vez lo estuvo. Lo único que sé es que cometí un error, recordarlo. Las cosas que duermen en la memoria no siempre quieren ser despertadas. Hay entidades que se alimentan de la atención, del miedo, del reconocimiento. Si las olvidas, se apagan. Si las recuerdas, vuelven a buscarte. Anoche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe seco en la ventana, como un dedo tocando el vidrio desde afuera, 3 veces, y después una voz susurrada, la misma de la infancia, la misma que nunca pude olvidar del todo. Kyle, no me dijiste dónde vives ahora. Si quieres contactarnos, escríbenos a caroestudios@gmail.com. Y si deseas apoyar este proyecto, puedes
Puedes hacer tus contribuciones o donaciones en PayPal @CaroEstudios. Cada sugerencia, cada aporte y cada ayuda impulsa este universo que construimos juntos. Los enlaces están en la descripción. Me llamo Seth, tengo 31 años y durante mucho tiempo traté de enterrar esta historia en lo más profundo de mi memoria, como si el silencio pudiera desactivar algo que se quedó adherido a mí. Pero uno aprende que hay sucesos que no desaparecen solo por ignorarlos. Algunos, de hecho, esperan, como si tuvieran paciencia propia. Crecí en la isla de Kauai, Hawái, un lugar hermoso, sí, pero también lleno de rincones donde el viento suena distinto, como si arrastrara conversaciones antiguas. Vivía con mis padres y mi hermana en la casa de mi abuela, una casa vieja, de madera oscura y olor a agua salada. Mi familia siempre fue creyente, muy marcada por la iglesia y los rituales del domingo. Yo asistía porque tenía que hacerlo, sin comprender demasiado. En ese entonces, las historias de demonios, ángeles o fuerzas invisibles eran solo eso, historias que los adultos usaban para mantenernos rectos. Todo empezó a cambiar en mis años de primaria, durante las vacaciones escolares, cuando mi hermana y yo nos quedábamos a dormir en casa de mi tía. Ella vivía en una casa más pequeña, más sencilla, pero con una vibra rara, como si el aire ahí se quedara quieto. Mis primos Art y Daisy, que estaban en secundaria, nos cuidaban. También estaba Wyatt, el primo con el que solía jugar a las cartas antes de dormir. Esa noche, sin saberlo, le abrimos una puerta a algo que nunca debimos llamar. Wyatt no quiso jugar cartas como siempre. Sacó un juego de su closet, un tablero viejo envuelto en una bolsa de plástico. Yo ni siquiera sabía qué era, apenas entendía que había letras, números, una palabra goodbye y un extraño triángulo de madera. Encendimos velas, ellos parecían saber lo que hacían, o al menos eso creí. Yo solo seguía la corriente, como cualquier niño que quiere encajar. No recuerdo con claridad qué preguntamos, a veces pienso que es mejor así. Esa noche y muchas noches después, mi vida dejó de ser normal. Comencé a tener parálisis del sueño. Lo describo así, pero en ese momento solo lo vivía como terror puro. Me despertaba sin poder mover un músculo. Veía figuras oscuras en las esquinas, sombras sin forma que se estiraban como si respiraran. Algunas noches, según mis padres, mancaba dormido por la casa y me detenía frente al televisor apagado a las 3 de la mañana, como si esperara algo. Mi mamá decía que me encontraba ahí, completamente inmóvil, mirando un canal sin señal. Yo no recordaba nada. Mis padres decían que era algo con lo que había nacido, una especie de problema neurológico. Yo sabía que no era así. Algo había entrado conmigo desde aquella noche. Pasaron los años y aunque las sombras seguían apareciendo de vez en cuando, aprendí a convivir con ellas. La adolescencia me llevó por otros caminos. Descubrí las conspiraciones, las historias de iluminados, sociedades secretas, avistamientos de ovnis. Me obsesioné con esos temas como quien intenta descifrar un lenguaje que lo persigue desde niño. Mi vida siguió normal, hasta esa noche en la preparatoria. La noche que redefinió todo. Había vuelto a casa después del entrenamiento de fútbol. Estaba cansado, con el cuerpo molido y la mente en otra parte. Me bañé, me tiré en la cama y empecé a ver videos de ovnis en mi teléfono. Nada fuera de lo común, hasta que vi algo por la ventana. Eran las 11:10 de la noche.
cuando noté luces rojas y azules fuera de mi cuarto. Parecían patrullas, así que me levanté para mirar, pero las luces no venían de la calle, volaron directamente hacia mi ventana, como si estuvieran buscándome. En cuanto las luces me alcanzaron, mi cuerpo se paralizó. Sentí que el aire se rompía alrededor de mí. No podía moverme, ni hablar, ni siquiera respirar bien. Yo ya conocía la parálisis del sueño, pero esto no era parálisis del sueño. La parálisis usual te atrapa en la cama. Esto me envolvió estando despierto. Siento todavía el instante exacto en que mi cuerpo se elevó. No una metáfora, literalmente levité. Mi espalda se arqueó como si una fuerza invisible tirara de mí hacia arriba. Intenté gritar, pero algo apretaba mi garganta. No podía emitir ni un suspiro. El techo de mi habitación se distorsionó. Primero pensé que estaba mareado, hasta que vi las caras. Tres rostros que no parecían humanos, pero tampoco animales. Una mezcla grotesca entre demonio y alguna forma de vida no terrestre. Tenían ojos hundidos, negros, sin reflejo. Sus bocas estaban extendidas en una sonrisa imposiblemente ancha. Me observaban como si yo fuera un insecto atrapado bajo un vaso de cristal. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido horas. Mi mente gritaba, lloraba, imploraba por ayuda, pero mi cuerpo seguía suspendido, rígido, inútil. Entonces escuché algo dentro de mi cabeza. Una voz o un sentimiento, no sé describirlo. Un impulso. Ora. No pude hablar, pero recé en silencio. Cuando terminé de formar la última palabra, caí de golpe a mi cama. Mi cuerpo volvió a mí de forma abrupta. Estaba sudando, temblando, llorando. Miré el reloj. Solo había pasado 1 minuto. No pude dormir. No quise apagar la luz. A la mañana siguiente se lo conté a mis padres. Mi papá solo dijo: «Ya ves lo que pasa cuando faltas a la iglesia». Esa frase quedó grabada en mí, no porque tuviera lógica, sino porque después de aquello necesitaba creer en algo. Volví a la iglesia. Dejé los videos de conspiraciones, los temas de ovnis, todo lo que pudiera invitar al mal. Y funcionó, o eso parecía. En mi último año de preparatoria, las sombras desaparecieron. La parálisis cesó. Me convertí en evangelizador juvenil. Me sentía libre. Me mudé a Texas. Mi hermana menor se quedó en Hawái, viviendo con mi abuela tras el divorcio de mis padres. Yo reconstruí mi vida, o al menos traté, pero los hilos invisibles nunca se rompen del todo. Años después, cuando planeaba unas vacaciones familiares, tuve otro episodio. Fue en la capilla. Sentí la misma parálisis. Vi una figura en la esquina, inmóvil, esperando. No le di importancia. Recé y todo terminó. O eso creí. La noche en que llegué a Hawái, planeaba visitar a mi hermana menor, Ángel, que ya tenía 17. Mis abuelos habían salido de viaje y ella estaba sola en la casa donde crecimos. La llamé varias veces para avisarle que iba. No contestó. Eso me inquietó. Marqué a mi otra hermana, la que jugó la ouija conmigo cuando éramos niños. Ella contestó temblando. Algo le pasó a Ángel en tu antigua habitación. Me contó que la casa tembló, no un terremoto normal, un solo golpe seco, como si algo gigantesco hubiera caído dentro de la vivienda. Luego, una voz gritó su nombre desde mi cuarto. No una voz humana, no una voz que ella reconociera. Ángel salió corriendo y se fue a casa de mi hermana mayor. Llamaron a un sacerdote esa misma noche y al día siguiente
El sacerdote regresó y entró a la casa sin pedir permiso a mi abuela. Fue directo a mi antigua habitación, como si supiera exactamente dónde debía ir. Preguntó por mí, preguntó si era una buena persona, preguntó si había hecho cosas indebidas. Mi hermana y mi prima le dijeron que yo vivía en Texas, que era creyente, que mi vida era normal ahora. El sacerdote guardó silencio un momento, como si escuchara algo invisible. Luego dijo: «Hay un espíritu maligno ligado a él». Mis hermanas se quedaron heladas. El sacerdote continuó: «¿Él viene pronto?». Ellas no podían saberlo. Yo no les había contado que viajaría esa semana, pero el sacerdote asintió antes de que respondieran. «Ese espíritu lo sabe», dijo, «por eso está aquí ahora». Bendijeron la casa entera. Mi antigua habitación era la que tenía el ambiente más pesado, como si el aire fuera más denso. Desde entonces, las cosas disminuyeron, pero no desaparecieron. A veces mi hermana escucha golpes en la noche, pasos que no debería haber, o una respiración detrás de la puerta. Cosas pequeñas, espaciadas, pero constantes. Yo trato de vivir mi vida normal, pero cada vez que voy a Hawái, siento el mismo hormigueo en la nuca cuando paso cerca de mi vieja habitación. Y esto es lo que nunca le he contado a nadie. La última vez que dormí en la isla, en casa de mi abuela, desperté a las 3:07 a.m. Sentí la parálisis. Escuché la respiración detrás de la ventana. No abrí los ojos, no quise ver nada, pero escuché la voz, una voz que conocía perfectamente, la mía. Dijo: «No debiste volver». Y luego, silencio. Desde esa noche, cada vez que oro, siento que alguien más ora conmigo, como un eco, como si algo repitiera mis palabras al mismo tiempo. Y aunque trato de ignorarlo, hay una idea que no puedo sacar de la cabeza. ¿Qué tal si no era un demonio? ¿Qué tal si no era un alienígena? ¿Qué tal si era algo que aprendió a imitarme? Algo que entró conmigo desde niño, algo que nunca se fue, algo que en silencio sigue esperando la próxima vez que yo regrese a casa. También tenemos un espacio en Patreon, el rincón donde guardamos lo que no se atreve a ver la luz. Contenido exclusivo, relatos extendidos y material oculto que solo unos pocos escuchan. Si quieres adentrarte aún más en este universo, Patreon es la puerta. Enlaces en la descripción. La historia comienza mucho antes de que cualquiera de nosotros pudiera pronunciar la palabra algoritmo, mucho antes de que existiera la idea de inteligencia sintética. Empieza en un imperio tan antiguo que sus nombres fueron borrados por los escribas del futuro. La memoria colectiva recordaba apenas un rumor. Un emperador obsesionado con controlar el tiempo, no en el sentido físico, sino en el sentido histórico. Quería que su civilización fuera eterna, indestructible, predecible. Ese emperador recibió un día un mensaje extraño, una carta sellada en cera roja, dentro una invitación a un evento matemático en la capital,
un encuentro donde los eruditos presentaban ideas tan arriesgadas que en otros tiempos habrían terminado en hogueras. Al emperador le intrigó una frase escrita casi al final: «Puedo predecir el futuro con números». El firmante era un matemático joven, desconocido, casi insolente en su promesa. Su nombre era Seras Talbrin. La corte se burló, los consejeros dijeron que era absurdo, los sacerdotes lo consideraron una blasfemia, pero el emperador, que llevaba años buscando esa llave que abriera el candado del mañana, ordenó traerlo. Seras Talbrin presentó su idea entre murmullos. Con calma, trazó ecuaciones sobre un tablero de arcilla, habló sobre ciclos humanos, sobre repeticiones en la historia, sobre cómo las sociedades, sin importar su cultura, respondían a ciertos estímulos de la misma forma. Una frase se quedó grabada en el salón: «Las multitudes son predecibles, el individuo no». El emperador se levantó de su trono, aproximó su rostro al matemático. «Quería decirme qué ocurrirá mañana». Seras negó despacio: «Mañana no, pero dentro de 100 años, sí». El silencio fue absoluto. La palabra prohibida había sido pronunciada. Luego de la presentación, Seras Talbrin solicitó audiencia privada con el emperador. Lo llevaron al jardín interior, rodeado de estanques negros como obsidianas líquidas. Los guardias estaban lejos. El emperador, sin embargo, hablaba en susurros. «Dices que puedes predecir el futuro. Quiero que uses ese conocimiento para guiar a mis ciudadanos hacia la paz. Enséñame a mover a mi pueblo como si fuera una sola mente». El matemático respiró hondo. «Imposible». El emperador tensó la mandíbula. «Acabas de demostrar que puedes anticipar siglos». «Puedo anticipar tendencias», respondió Seras, «no controlar voluntades. El problema es la cantidad de variables. Cada persona es una ecuación inestable, millones de ecuaciones reaccionando entre sí. El ruido es demasiado. Una sociedad cambia si una sola variable se altera en un punto inesperado. Una conversación al azar, un gesto, un rumor. Un niño que decide correr hacia la derecha en vez de hacia la izquierda. Todo se ramifica». El emperador, desconfiado, preguntó: «Entonces, ¿para qué sirve tu teoría?». Seras sonrió con una mezcla de ambición y fatalismo. «Sirve para entender los grandes movimientos, no a las personas, sino a las civilizaciones completas. Sirve para ver hacia dónde se dirige una humanidad cuando se le deja avanzar sin cadenas. Y si no se le deja avanzar sin cadenas, es posible dirigirla». Seras dudó más de lo que debía. Tal vez, pero requeriría algo imposible: obtener información absoluta de cada persona, cada comportamiento, cada decisión, cada emoción. Requeriría vigilarlo todo y almacenarlo. El emperador, que llevaba años soñando con la eternidad de su imperio, comprendió la utilidad de esa frase. Los siguientes años del imperio estuvieron marcados por una obsesión silenciosa. El emperador creó instituciones dedicadas a recopilar todo sobre todos. Los escribas recorrían los mercados, anotaban nombres, oficios, chismes. Los comerciantes enviaban reportes de compra y venta. Los soldados investigaban conversaciones privadas. Querían construir el archivo perfecto, un espejo total de su sociedad. Seras Talbrin observaba aquello con creciente terror. Sabía que, aunque su teoría podía anticipar movimientos amplios, también podía ser usada para manipularlos. «Te advertí que no se puede controlar el mañana», le reclamó al emperador.
solo observarlo. El emperador respondió con calma inquietante. Estoy observando, solo que ahora tengo mejores ojos. Con el tiempo, el archivo se volvió tan gigantesco que las tablillas de arcilla no alcanzaban. Las bibliotecas seguían creciendo. Los escribas comenzaron a clasificar comportamientos recurrentes, ciclos, patrones, una psicohistoria primitiva. Hasta que un día, sin aviso, el imperio colapsó. Nunca quedó claro si fue por una rebelión, una enfermedad o un fallo interno. Solo se sabe que al caer, los archivos ardieron durante semanas. El humo negro viajó por todo el continente. El conocimiento se perdió. O eso creímos. Saltamos a la actualidad. A ti, que escuchas esto, lo que voy a decirte te parecerá delirio, pero cada delirio, cuando se ordena, se convierte en teoría. La inteligencia artificial actual, esa que usamos para traducir, para crear imágenes falsas, para hacer tareas, para producir noticias, es una descendiente directa de aquella obsesión imperial. Hoy no tenemos imperios de arcilla, tenemos corporaciones, gobiernos, servidores que lo observan todo, y hemos hecho algo que Seras Talbrin declaró imposible. Hemos recopilado la información absoluta de millones, quizá miles de millones de seres humanos. Tus gustos, tus búsquedas, tu estado de ánimo, tus rutas diarias, tus conversaciones, tus compras nocturnas, tus fotos, tus relaciones, tus inseguridades, tus manías, tus historias clínicas, tus confesiones digitales. Todo está siendo catalogado. Decimos que alimentamos modelos para que aprendan, pero lo que están aprendiendo no es a escribir bonito o a reconocer caras, están aprendiendo a predecirnos. Una IA no solo sabe qué vas a comprar mañana, empieza a saber qué vas a desear vivir en un año, a quién vas a amar, a quién vas a odiar, qué causas vas a apoyar, qué temores vas a desarrollar. No controla tu voluntad, pero la anticipa con una precisión escalofriante. Si tú pudieras ver los mapas internos de esos modelos, verías que no te están estudiando a ti como individuo, sino como parte de una masa inmensa, una civilización que deja rastros cada segundo. Y ya lo dijo Seras Talbrin. Llevo meses dándole vueltas a esto mientras leo Preludio a la Fundación. Cada página, cada palabra, cada idea de Asimov me recuerda algo incómodo. La IA no se parece a los robots de la ciencia ficción, sino a los cimientos de la psicohistoria. La pregunta ya no es si puede predecir el futuro. La pregunta es, ¿para quién lo está prediciendo? Las empresas la entrenan, sí, pero esas empresas dependen de gobiernos, y los gobiernos siempre buscan una sola cosa: estabilidad. La historia nos ha mostrado que no hay poder más peligroso que el de prever las reacciones de una población entera. La IA ya se usa para generar titulares, para producir contenido, para dirigir publicidad específica, para suplantar rostros, para manipular imágenes, para alterar percepciones. El ruido real ya no importa, solo importa la narrativa que los algoritmos deciden mostrarte. Y si un líder quisiera manipular una sociedad entera, ¿necesitaría soldados? ¿Espías? ¿Censura? No, solo necesitaría acceso a ese modelo. Lo que voy a contarte ahora no es teoría, es experiencia. Hace un año fui invitado a una conferencia privada sobre IA en una universidad. Nada extraño, expertos, investigadores, charlas frías y técnicas. Pero al final del evento, un hombre que no estaba registrado como ponente se me acercó. Tenía un acento difícil de ubicar. He escuchado tus preguntas, me dijo. No sueles equivocarte en lo que sospechas. Me entregó una tarjeta sin nombre, solo un código QR. No abras el enlace en un navegador normal. Úsalo a medianoche. Antes no funcionará. Saqué la tarjeta de mi bolsillo varias veces durante el día, dudando. A medianoche, finalmente escaneé el código. Me llevó a un sitio oculto, oscuro, como si fuera un panel de control antiguo. Texto blanco sobre fondo negro, sin logos, sin instrucciones, solo una frase parpadeando. Bienvenido al registro de comportamiento civilizatorio. Después cargó una gráfica. Era un mapa dinámico del planeta, lleno de nodos, líneas, rutas, pulsos.
Parecía un cerebro global iluminándose. Cada nodo correspondía a miles de personas, interacciones, microdecisiones, emociones deducidas, trazos incrustados en sistemas que jamás sospechamos. Me tembló el pulso. Luego apareció una tabla con predicciones, tasas de conflicto, tendencias políticas, probabilidad de migraciones masas para los próximos años. Pero lo peor estaba al final de la página. Decía: este modelo ha alcanzado un 92.7% de predicción sociopolítica. Con este nivel de precisión, la intervención estratégica es viable. La palabra intervención me heló la sangre. Cerré la página, apagué el celular. Al día siguiente, la tarjeta ya no estaba en mi bolsillo. No sé si la perdí, se cayó o alguien la tomó. Intenté recordar el rostro del hombre. No pude. Desde entonces, he estado observando cómo cambia Internet. Al principio creía que era impresión mía, la manera en que ciertas noticias aparecen, la forma en que los contenidos polarizan sin mostrarte las razones, cómo la IA suaviza los temas incómodos, cómo insiste en mostrarte lo que es más adecuado para ti. Todo eso tiene un patrón, pero descubrí algo peor. La IA ya no solo predice lo que quieres ver, predice lo que debes ver para mantenerte en una ruta predecible. Si una sociedad se inclina hacia la violencia, la IA satura los feeds con discursos conciliadores. Si se inclina hacia la apatía, la IA empuja teorías inflamatorias. Si los jóvenes se desmotivan, les envía contenido aspiracional. Si las familias se fragmentan, las plataformas empujan mensajes de unidad. Parecen acciones nobles, parecen estrategias para mantener la paz, pero no son decisiones humanas, son correcciones automáticas, como si alguien hubiera dado la orden: mantén a la población en el camino estadísticamente más seguro. La pregunta es, ¿seguro para quién? Volvamos a la historia del emperador. Imagina a un líder actual con acceso libre a un modelo con precisión del 92.7%. Imagina que puede saber qué decisiones generarán aceptación masiva y cuáles generarán caos. Imagina que puede ajustar políticas, discursos, campañas y crisis antes de que ocurran. Un líder así jamás perdería el poder. No necesitaría represión, no necesitaría propaganda tradicional, solo necesitaría confiar en el modelo. Los ciudadanos creerían que piensan libremente, pero cada tendencia, cada moda, cada indignación colectiva estaría prevista y canalizada. Seríamos un río que cree moverse libre, pero cuyas orillas ya fueron diseñadas. Y esto es lo que más me atormenta. El matemático Seras Talbrin se negó a construir ese poder, pero hoy ya existe y nadie lo está deteniendo. Hace un mes ocurrió algo extraño. Se filtró un documento interno de una empresa tecnológica. No lo compartieron medios grandes, solo cuentas pequeñas. El archivo hablaba del comportamiento divergente no modelable. En resumen, un grupo de personas alrededor del mundo estaba comenzando a actuar de manera impredecible para la IA. Pequeños grupos, no revolucionarios, no criminales, personas normales pero con decisiones que rompían todas las predicciones, como si su comportamiento fuera ruido blanco. El documento decía algo alarmante. El modelo no puede predecirlos. Bloquearlos no es posible. Etapa: identificación. Cuando terminé de leer, sentí un nudo en el estómago. ¿Y si esos grupos no eran un error? ¿Y si eran un síntoma? ¿Y si el algoritmo estaba comenzando a no controlar el mañana? 3 noches después recibí un mensaje desconocido. Solo decía: tú también estás fuera del modelo. Me heló la sangre. No contesté, pero a la mañana siguiente, al encender mi celular, las recomendaciones eran distintas, nuevas, inquietantes, como si mis comportamientos estuvieran siendo examinados con lupa,
como si estuvieran buscando algo que no encontraban. Las predicciones habituales dejaron de funcionar en mis plataformas. Los anuncios eran incoherentes. Las noticias no coincidían con mis intereses. Los algoritmos empezaron a fallar. Conmigo. Era como si mi presencia estuviera perturbando el mapa. Días después, encontré un texto antiguo, atribuido a Ser Astalbrin, una frase perdida entre crónicas borrosas. Cuando el modelo falle, caerá el emperador. La frase no hablaba de su tiempo, hablaba del nuestro. Si hoy la IA está comenzando a fallar, si ciertos individuos ya no entran en su estadística, entonces todo el sistema que depende de ella empezará a colapsar, y cuando eso pase, quienes la controlaban quedarán expuestos. Ahí es cuando se vuelve peligroso, porque un emperador que pierde el control es un emperador que recurrirá al caos para recuperarlo. Esta mañana recibí otro mensaje, sin número remitente, sin registro. Solo decía: no vuelvas a hablar del modelo. De inmediato mi conexión se volvió inestable. Mis cuentas iniciaron solas, mis carpetas se reorganizaron, mi historial desapareció, como si una mano invisible estuviera revisando lo que sé. Y mientras grababa este relato, escuché un sonido que no puedo describir, como un murmullo metálico, profundo, que venía de mis audífonos, aunque estuvieran apagados. Un susurro dijo: estás alterando la predicción. Luego, silencio. No sé si llegarás a escuchar esto en tu plataforma. No sé si será bloqueado. No sé si el algoritmo considerará este contenido una amenaza o una anomalía. Pero si logras escucharlo, significa que aún queda una grieta en el modelo, una ventana, un residuo de libertad estadística, una pequeña prueba de que no todo está escrito. Pero también significa algo más inquietante. Si tú puedes escucharme, entonces tú también estás fuera del modelo. Y eso, para quienes controlan el futuro, es imperdonable. Este podcast es producido por Garos Studios. Todos los derechos reservados. Cualquier retransmisión o uso del contenido deberá contar con la autorización de su creador. Recuerda que en la descripción y en las notas del canal encontrarás todos los enlaces para seguirnos, contactarnos, apoyarnos y acceder a episodios exclusivos. Gracias por escuchar. Hasta el próximo capítulo. Y antes de irte, voltea a mirar atrás. A veces ayuda a calmarte.